hemos hecho que los paquetes sean mencionados dentro de la aplicación que ha creado. Bueno, vamos haciendo los pasos. Vamos paso por paso. Así no nos perdemos. Primero voy a ir a una carpeta. Nosotros somos Comisión 4, lo reconozco por Raúl. Vamos a crear acá un... Vamos a poner CMD y vamos a poner npx create, espera, cambiamos el lado, create React-app y el nombre de la aplicación va a ser, le demos el mismo nombre que está en el ejemplo para que lo sigamos al pie de la letra lo más parecido posible. Acá le dice test admin. Bueno, le pongamos test admin. Total, no es relevante. Y damos enter. Ahí me lo va a crear. ¿Sí? Si lo quisiéramos seguir al pie de la letra, tenemos que usar el yarn. No hay diferencia. ¿Sí? Al menos yo no encontré diferencia todavía. El día que encuentre una diferencia les cuento. En este caso usa npx y el otro usa yarn para las dos cosas. Acá usa npx y npm. npm para agregar los paquetes, que en npm es npm install, y tenemos que instalar este y este. Y acá es el estar es igual. ¿Sí? Va a modificarse las instrucciones esta y esta. Esta, en vez de add, es install. Bueno, esperemos que se cree. Una vez que tengamos creada, vayan haciendo ustedes lo mismo. Lo único que estamos haciendo hasta ahora es crear la aplicación. Vamos viendo qué más dice el tutorial. Una vez que está funcionando y después que hemos instalado estos paquetes también al proyecto, tenemos que decirle de alguna forma al programa real que hemos creado cuál es la API que va a usar para tomar los datos. Entonces, va a usar JSON Placeholder, ya les dije, que es una API falsa diseñada para pruebas y prototipos como fuente de datos para la aplicación. Y acá nos muestra un ejemplo que pasaría si le pido el usuario 2. ¿Sí? Me trae a Erving Howell. Usuario 2, Erving Howell. Sí, este que me está mostrando. Son fijos los valores de JSON Placeholder, así que siempre van a salir lo mismo. Entonces, este. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos ID, nombre, username, email, dirección, que a la vez es un JSON, que a la vez en la parte de localización, de geolocalización, tiene otro JSON. Después tenemos teléfono, página web. La compañía también tenemos una subdivisión que dice nombre, catchphrase, no sé qué será catchphrase. Lo activo, didáctico, contingencia. IBS, tampoco sé qué IBS. Pero son datos de la compañía, ¿sí? Donde trabaja teóricamente. Bueno, entonces JSON Placeholder proporciona puntos finales, endpoint, para usuarios, publicaciones y comentarios, posts y comments. El administrador que crearemos, o sea, la aplicación de administración que vamos a crear, se llama administrador en esta traducción, debe permitir crear, recuperar, actualizar y eliminar estos recursos. ¿Sí? Usuario, publicaciones y comentarios, 3 recursos. Un CRUD sobre los 3 recursos que tiene JSON Placeholder. Vamos a conectar la aplicación con el proveedor de datos. ¿Sí? Acá me dice cómo hacemos eso. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el código que tiene el app.js de la aplicación de React que acabamos de crear por esto. ¿Sí? Termina ahí, es re cortito. Lo vamos a analizar. ¿Sí? Yo voy a copiar todo esto. Voy a hacer copy.
Vamos a ver si terminó la aplicación. Ya terminó de crearse, espero que ustedes también. Vamos a cambiarnos CD, ¿cómo se llamaba? Test Admin. guión admin. Y ahora vamos a hacer code punto. Con el code punto vamos adentro del Visual Studio Code y ahí vamos a continuar. Todo vamos a hacer desde acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si confío, cierro esto, abro una terminal. La terminal que abro, traten que sea CMD. Y ahí voy a escribir lo que me pedía acá el agregar los paquetes. ¿Sí? El YARN, este lo voy a cerrar. Ya entré en cerramos. Entonces, esto que está acá, yo lo podré escribir en la terminal. Yo tengo instalado el YARN. ¿Cómo era la otra forma de escribirlo ¿A quién? a esa línea? Ah, por eso. Yo tengo instalado el YARN, pero no quiero hacerlo con el YARN, quiero hacerlo con el NPM. NPM y en vez de ADD es Intal o I, NPM I, que es de instalar, y ahí están los paquetes que quiero instalar. Pum, 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 enter. Entonces ahí va, lo busca al internet, me lo trae, me lo instala en mi proyecto. O sea, lo va poniendo acá, en el node modules lo va agregando. Y acá en el JSON, en el package JSON va a aparecer, una vez que se termine de instalar, va a aparecer acá como dependencia. ¿Sí? Acá lo vamos a ver como dependencia a las tres cosas que instalé: React Admin, React Admin Data JSON Server y Prop Types. Bueno, lo dejemos que termine de instalar y vamos viendo qué es lo que hace esto. Bueno, acá mostraba eso y me decía que reemplace el appjs que está en src. Bueno, vamos a ver el src. Mientras esto carga, vamos a ver el src. Vamos a buscar el appjs y vamos a cambiarlo al appjs. Dejemos ahí. El appjs tenía el loguito de React, ¿se acuerdan? Toda la historia esa de React. O sea que si yo me creo otra terminal, voy a abrir otra terminal y voy a poner npm start y le doy enter. Van a ver que se va a generar la aplicación, va a arrancar a ver, disculpen un segundito. Recording stopped.
Recording in progress. Bueno, ya se creó la aplicación, ya está ejecutando. A ver, espera un cachito. Bueno, ¿están ahí todavía? ¿Siguen ahí? Aquí estamos, profe. Sí, profe, acá estamos. Vamos a ver qué nos dice el tutorial, qué más hay que hacer. Hay un Vamos. compañero que puso en el chat que no le funcionaba. No me funciona, ¿qué hace? A mí no me funciona el YARN. No, es que el YARN tiene que instalarlo. No existe el YARN, no está instalado. Para hacerlo con el YARN, tendrían que hacer npm y YARP. Digamos, instalarlo primero el YARP y después usarlo. Pero yo lo hice sin el YARP. Yo hice con el npm y el npx. El npx para el React Admin. Acá está. En este. No sé si habrá terminado ya. No, sigue todavía. No sé qué tal advertencia que aparece acá. Las extensiones quieren revisar los cambios siguientes en un tono terminal. No sé, algo le pide a la terminal. Bueno, a ver. Profe, perdón. A mí recién se me ha abierto la aplicación. ¿Qué tengo que hacer luego de que se cree el React? No, nada. Nada, ya seguimos. Todavía no hemos hecho nada. Lo que Ah, pasa es que hay uno de los compañeros que no lo han podido hacer andar. Entonces lo que estoy tratando es de ayudarle con esto. Lo que van a hacer es lo siguiente. En la carpeta que crearon la aplicación, ¿sí? Entran dentro de la aplicación y ejecutan el CMD. Sí, yo lo he hecho de espacio I. El I es de instalar. Y le dan enter y esperan que se instale, que se cargue eso. ¿Sí? Yo lo tenía acá, que lo voy a cerrar esta terminal. Profe, yo lo he hecho sin el i y supuestamente está instalando. También puede ser, puede ser, puede ser. En realidad tendría que poner la palabra completa, install, y hacer la instalación. Bueno, cuando termine de instalar, Ah, claro, yo lo he puesto con el add. con el add Sí. npm, Yo lo he copiado entero y le he cambiado Después de npm únicamente delante, lo único que le cambié. está bueno. No sabía que funcionaba con el add. Bueno, la cuestión es que ahí se instala. Una vez que se instale esto, recién me puedo hacer el siguiente paso. Si no, no puedo hacerlo. Por eso es importante que se instale esto. Si no, me va a dar error que no existe. Y esto depende de internet, depende de la máquina, depende de un montón de cosas como más de internet, porque descarga todo esto. Bueno, ahí se terminó uno. Por lo menos está terminando uno.
Y ahora tendré que seguir con el otro. Bueno, lo dejemos ahí trabajando. Y no lo cortemos. Y después vamos a ver cómo continuamos con la aplicación. Lo que me pide es que cambie, que copie todo esto y lo reemplace al appjs. O sea, el appjs, este es el que está corriendo el React. El appjs, fíjense en que todo esto me pide que lo reemplace completo. O sea, todo esto se va y pongo esto. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Fíjense, voy a volver atrás para que vean lo que tenía antes y vamos a ver qué es lo que ponemos ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a formatearlo para darle un aspecto conocido, como hemos hecho en la clase pasada, más cortito. Porque quiero que vean la diferencia entre uno y el otro. Bueno, ahí está. Este lo está haciendo como función flecha. Fíjense. Instala desde React los componentes, esta importación, no la tiene el otro. Instala el componente admin desde, o sea, importa el componente admin desde React Admin e importa el JSON Server Provider desde RA Data JSON Server. Estos dos son los que estoy tratando de instalar acá. Por eso les digo que los necesitamos. No sé qué es lo que pasa, que queda ahí. No sé si termina o no termina. Tendría que devolverme el cursor. No veo que me devuelva el cursor. ¿Alguno de ustedes le terminó la instalación esta? Sí, a mí me lo terminó. Sí. ¿Qué has puesto? ¿NPMI o NPMAT? NPMI. Sí. No sé qué pasa, está demorando mucho. Yo he usado Pero lo hice Jump, desde el no terminal de... Sí, es lo mismo, a mí también se me de la demora aplicación. mucho en terminar. Bueno, entonces, fíjense en que es más o menos lo mismo, nada más que acá está usando una función flecha. Esta parte viene a ser la misma que esta parte. Pero acá está usando una función flecha que devuelve un componente admin que tiene una props que es data provider. Data provider es lo que me devuelve este de acá, que es el que trae la conexión al JSON Server. ¿Sí? Pero por lo demás es muy parecido, digamos, la estructura que tiene, salvo que acá estoy con función flecha. Podría haber sido una función igual que esto, una función expresada con el retorno, y hubiera sido lo mismo. Bueno, entonces todo esto fuera y entra esto. Ahí está. Se fueron todos los errores. ¿Qué más me pide? Con esto dice que ya es suficiente para que se muestre la aplicación vacía de React, que es esta. O sea, la de React Admin, su pantalla vacía, no es el loguito de React dando vuelta, es el loguito propio de ellos. Entonces vamos a ver si me hace caso. Acá falla un montón de cosas porque no está el módulo instalado. O sea, no ha terminado esto de andar. No entiendo por qué. A ver, cerremos. Sí. Ya. A mí también se me clavó, profe, en la instalación esa. Oh, ya. Out.
Sí, el mío también quedó muerto. Bueno, Carcel-Elon, instalaron con yarn. Si no tienen el yarn instalado, pongan npm espacio i espacio yarn. Le dan enter y se instala el yarn y después lo instalan con el yarn. Ahí justo ya terminó. Después de media hora. Puede ser que se demore mucho, no sé. Veamos con el yarn qué tal lo hace. Parece más. Quizás no sea más rápido, pero por lo menos muestra que está haciendo algo, el otro parece que está clavado. Ven, ahí tienen 1200 y voy 200, digamos que está haciendo algo. Profe, ¿de dónde está sacando eso que ha puesto recién en el JavaScript? El modelo ese. De acá, el tutorial este, que es la página que acabo de mandar por el chat. Sí, ¿Me manda de nuevo? ahí le mandé de vuelta. Esto. Sí, estoy siguiendo los pasos. Este es el primer paso para establecer la conexión con el JSON Placeholder. Y lo analicemos qué es lo que hace esto. Veamos qué hace esto. Acá está. Lo que hace es obtener el proveedor de datos, ¿sí? El data provider en una constante. ¿De quién? De el JSON placeholder. O sea, le doy la endpoint, digamos, la dirección del JSON placeholder. Y de ahí me saca todas las rutas que tiene el JSON placeholder. Y me devuelve, lo guardo en esta variable. Esta variable la paso como una propiedad, una props al objeto admin. ¿Sí? Al componente admin, que viene a ser el componente principal de la aplicación. ¿Sí? Este componente es el componente principal de la aplicación. Y el que es devuelto en el app. Acuérdense que el app era el componente principal, en él se aglomeraban todos los demás componentes, de tal manera que en el index.js renderizaba este componente, el apps. Y aparecía dibujado en root. Que root, ¿quién era? Root era un div que andaba por acá, sueltito, vacío. Entonces todo se renderizaba acá adentro. Así que nosotros estamos modificando este. Y el tema es que tengo que tener instalado estos dos paquetes para que poder importar los datos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer acá. Con el yarn también se ha quedado esperando. El tema es que está lento. Bueno, ya estamos en 1200. Ya terminé. Eso es lo único que no me gusta, profe, de React, que sí o sí hay que tener internet a full. Porque si no, todo tira errores. Bueno, todo es internet ahora. Tiene que tener buen internet. Si no, no existís. Al paso que vamos, este tutorial en 30 minutos no lo hacemos, ¿no? No. 30 minutos en Norteamérica con un buen internet yankee. Es que está en el primer mundo esto, no es de acá. Acá estamos más lentos. Bueno, veamos qué más sigue. Después de que hacemos eso, ya tendría que cambiarse la página principal de la aplicación por esta. Dice, el componente app representa un admin, un componente admin, que es el componente raíz de una aplicación real admin. Este componente espera un data provider
accesorio, en realidad está mal traducido, una props data provider, una función capaz de obtener datos de una API. Dado que no existe un estándar, bueno, este es un poquito verso, dado que no existe un estándar para el intercambio de datos entre computadoras, probablemente tendrá que escribir un proveedor personalizado para conectar el ReadAdmin a sus propias API. ¿Sí? Pero nos sumergiremos en los proveedores de datos más adelante. Al final le muestra cómo, le da los lineamientos para crear una API, para crear un componente que pueda leer una API cualquiera. Dice, por ahora vamos a aprovechar el RA Data JSON Server, ¿sí? Que es un componente que ya tiene la habilidad de leer datos de JSON Server. Sí, ahora es el momento de agregar funciones. Mapeo de los puntos finales de APIs con recursos. Comencemos agregando una lista de usuarios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el JSON Placeholder tenía users? Bueno, eso se refiere con lista de usuarios. El admin componente espera uno o más recursos, resources. ¿Sí? A cada uno de los endpoints lo interpreta como recurso. ¿Sí? Es un recurso en realidad. Uno o más componentes secundarios que son recursos. Cada recurso asigna un nombre a un punto de entrada, a un punto final en la API. Tenemos que editar el archivo appjs y agregar un llamado a user. Fíjense cómo hace el agregado a user. Y acá está buena la sintaxis. Voy a achicar un poquito para que se lo vea completa. Porque acá me pone en rojo lo que se va, en verde lo que se agrega a lo que ya tenía. Yo tenía esto únicamente en el apps, que era lo que me he hecho agregar recién. Ahora quiere que saque eso y en su lugar ponga esto, que es lo mismo. Fíjense que dice admin, data provider, que es esto, pero a la vez le agrega un resource que se llama user y que le pongo una segunda props, le mando una segunda props que es un list geyser. Ya le voy a explicar qué es el list geyser. El list geyser lo agrega acá. ¿Sí? O sea, este import que solamente importaba este, le agrega resource para que pueda usarse acá, el componente resource, y el componente list geyser. ¿Sí? Geyser en inglés significa algo así como adivinador o algo por el estilo. ¿Sí? Si se fijan, van a ver que geyser es algo por el estilo. A ver, tengo el traductor acá. Vamos a seleccionar, vamos acá. Vamos a ver qué significa geyser. Adivinador. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el componente de React Admin que me va a generar o adivinar cuál es el formato de entrada que necesito para el recurso usuarios. ¿Sí? Acuérdense que el recurso usuarios es esto, lo que devuelve el user, que son todo el JSON con todas estas cositas. Bueno, este adivinador me va a armar automáticamente un componente lista adaptado a este formato de datos. ¿Sí? Ya vemos cómo lo hace. A ver si terminó esto, que ya me está cansando. No. Ahora está instalando el otro. Es que son grandes y son lentos. Está lento. Bueno. Continuemos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le agrega resource y list geyser a la importación. Importa dos componentes más, ¿sí? Que salen del mismo lugar, de RealAdmin. Y acá, aparte del admin, digamos, como dentro del admin, digamos, manda un resource
hace un llamado al componente resource, que le pone el name user y como segunda props le manda un list igual a list user. Bueno, veamos cómo lo hacemos a eso. Y ya con esto, reemplazando esto, digamos, haciendo estos cambios, ya funciona. Ya aparecería así. Ya aparecería un listado completo de usuarios con la habilidad de tildarlo y hasta de exportarlo. Sí, así me aparece, tal cual. Qué grande. Ya está por terminar. ¿Sabes qué es lo que podemos hacer? Podría compartir pantalla vos y podemos seguir con el tuyo, porque esto se está demorando muchísimo. Encima la mitad del segundo componente. Le falta un poco. Bueno, eso podríamos hacer. Seguir con alguien que ya lo tenga andando. Vuelvo atrás. Sí, no tengo drama. Meto. Bueno, lo importante es que vamos viendo qué es lo que hacemos, o sea, que entendamos qué es lo que hacemos, porque está bien, esto está pensado en cierta forma para que lo hagan automático sin pensar qué están haciendo, ¿sí? Pero como ya tenemos un pequeño indicio de cómo trabaja el React, ya podemos saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, acá sabemos que estamos importando componentes, ¿sí? Que se llaman así, que están en este archivo. También acá sabemos que estamos mandando una props, ¿sí? Que es este valor que viene de acá, que si yo lo pongo sin la llavecita me interpretaría como una cadena. Pongo entre llavecita para que me interprete el valor que saco de acá. Y después le estoy llamando a otro componente que se llama resource, que va como hijo, digamos, del admin, digamos, va dentro del admin. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el componente solamente podía devolver un solo elemento? Bueno, por eso está envolviendo el admin a todo esto. Y después lo exportan al apps, como siempre. Bueno, esto... A ver, sigamos un rato con lo de... Yo dejo de compartir, te doy la... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quedó el reloj ahí esperando. ¿Me siguen escuchando? No, ya no. Sí, profe. Sí. Es Eh, Sí, profe. bastante, es bastante pesadito, ¿no? Se quedó colgado el Zoom. Estoy esperando que vuelva, que me deje. Quería permitir la compartición de pantalla y quedó colgado. Me sugiere esperar o cerrarlo. Si lo cierro el proceso, ya tenía que volver a entrar, pero creo que va a ser lo mejor, porque está demorando mucho. Bueno, cierro el proceso, cualquier cosa, si me desconecto, me conecto y no.
Ya que estamos esperando, después de crear la appli de React, ¿qué hicieron? Porque yo agarré retarder clase. ¿Me querés reventar el oído, bueno? Regresé, Vos, regresé. Bueno, ya reinicié el Zoom, sigue la grabación, sigue todo tal cual. Ya está terminando la instalación de los paquetes que estaba instalando. Lo mismo permito la compartición de pantalla por parte de ustedes. Y a ver, ¿quién era el que iba a compartir? ¿Luis era vos? ¿O estaba? sí, ¿Quién está? ¿Vos estaba? Bueno, yo puedo compartir. compartí. De paso, aliviano la carga yo, dejo de compartir yo. Creo que ahí se ve, me parece. Sí. Bueno, Rodrigo, creo que esta línea habías hecho, bueno, no me acuerdo. Preguntaba recién. a ver, Así está ahora. ahí estamos. Creo que era esta de acá. Checa un poquito ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Cambiar lo que está en rojo por lo que está en verde. Ah, yo le puse aquí como para acordarme Como que era esto es lo que había antes. eliminado y esto es lo que agregaba. Perfecto. Y ahí lo mismo. Marcaste lo eliminado Y acá y marqué lo eliminado y lo que agregué. copiaste lo que agregaste. Listo. Y quedaba entonces así, una Y ya lista, aparece la lista completa y la puedes manejar a ver tilda alguno. cotillar Fíjate que cuando todo. tilda alguno, en el costado, Acá máximo aparece el sales, de... aparece para borrar, ya está armado, borrate unos cuantos. Aprieta el delete, te dice 2 ítems eliminados, puedes deshacer la eliminación, pero inmediatamente vuelven a aparecer, eso es lo malo de JSON Placeholder, que Sí, solo eh, apareció. te lo vuelve a traer, porque en realidad es una eliminación falsa. Entonces, pero eso no es problema de React Admin, es problema de JSON Placeholder. Si vos le haces el undo antes de que se esconda, eso también está bueno, la paginación, tiene un montón de cosas. Acá Sí, mostraba podés, 5. podés ordenarlo también en las cabeceras, haciendo clic se ordenan por el dato de la cabecera. ¿Sí? Apretás otra vez y se ordena al revés. O sea, la flechita cambia de un lado para el otro. Todo eso ya está hecho. O sea, el componente list ese está buenísimo que hace todo. Tiene la exportación también. Podés exportar un archivo de Excel. No, Pero no te selecciona exporta donde está todo. todo. Te exporta todo. Sí. Un archivo separado por punto y comas. Separado por comas. Muy bien. Que es un archivo de exportación. Después tenés un Pero no hay menú nada en el menú hamburguesa, de esto. que tenés user, y ahora cuando agreguemos más recursos, porque tenemos que poner para 3 recursos, van a aparecer los otros. Bueno, ¿qué más dice? En la línea, ahí explica, dice, en la línea recurso, nombre, user, ¿qué dice? Informa al React Admin que haga un fetch a los usuarios, los registros de usuario en el endpoint ese. ¿Por qué no le hace clic secundario traducir? Translator. Ahí está. Bueno, ahí está. Dice, define también define los componentes React
que se usarán para cada operación. El list, el create, el edit y el show. ¿Sí? El list getter es lo que nosotros hemos hecho, list igual a list getter. La propiedad esta significa que readmin debe usar el list getter componente para mostrar la lista de publicaciones. ¿Por qué he traído publicación que no es usuario? Sí, es usuario. Mal ahí, lista de publicación. Este componente adivina el formato que utilizará cada columna. Si te fijas, ¿cómo ha hecho para armar el componente este? Ha adivinado de qué tipo de datos se trataba cada columna y te ha armado el formato, lo más parecido a lo que tendría que ser. No está exacto como debería, pero se asemeja bastante. ¿En qué sentido? En que por ahí hay cosas que se podría mejorar y que lo hace más abajo a la mejora ya a mano. Ya lo tocamos nosotros y lo arreglamos. Dice, se observa la pestaña de red en las herramientas de desarrollador, notará que la aplicación obtuvo la URL user y luego usó los resultados para construir la cuadrícula de datos. Así es básicamente cómo funciona el readmin. Si el readmin hace el pedido a la API, recibe los datos y analiza esos datos que recibe y arma cómo le va a formatear a los datos. La lista ya es funcional, puede ser reordenar, bueno, pueden hacer todo lo que hemos hecho recién. Ahora, fíjense en esa imagen que aparece ahí abajo. Eso es lo que tienen que hacer. Abrir la consola cuando están en la lista y van a ver el componente que le ha creado. Ese componente hay que copiarlo. Abrir la consola ahí. Vamos a la consola. La consola, no recursos, no source. La consola y buscarlo. Por ahí anda el componente. Ahí. Ese es. Copiarlo desde el export. Desde ahí copiamos ese componente. Perfecto. Y ahora, fíjate el siguiente paso en el tutorial, vas a ver que es reemplazarlo al componente, al listGetter por nuestro propio componente. O sea, te va a pedir que armes un componente hacia atrás. Que arme un propio componente, fíjate. Copiamos este código y lo creamos un user list component en un nuevo archivo que vamos a llamar user.js. ¿Ese archivo hay que crearlo o ya está aquí? No, hay que crear. ¿Y a dónde lo creo? ¿Aquí en la misma carpeta está? Sí. User.js. Acá no entiendo una cosa. Tendría que estar en mayúscula. No sé por qué está en ¿Qué te mayúscula. tiene que estar en mayúscula? El nombre, user.js. Porque es un nombre de componente. Ve ahí en la documentación te lo pone en minúscula. Ponen en mayúscula. User.js. Bueno. Ahora dice que copiemos eso. Luego hay que editar el app.js. Pero espera, acá me sale un montón de errores. Me marca ahí un montón de errores que no sé qué son en el componente que has creado. Ve, te dice list. Es como que fuesen de Reactstra. ¿Pero no será porque le falta lo otro del app.js? No, le faltan las importaciones acá, se me hace. Sí, de los componentes. Sí, a ver, falta algo arriba. Faltan las importaciones. Acá en este mismo user
Fíjate en el tutorial, debe ser que nos ha faltado copiar algo. Ahí, esa importación es falta. La de arriba, esa dos. Eso es lo que falta, por eso da error. Porque todo eso son componentes. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Estamos importando el list, el data grid, el text file y el email file. Todo de React. Son componentes, son los componentes que formatean las columnas de cada uno de los elementos. Ahora sí. Ahora continuamos. Abajo. ¿Qué dice? Luego Ahora que- edita el archivo appjs y tenemos que cambiar el geyser que teníamos nosotros, el adivinador ese, porque el adivinador ese no es más que para hacer la prueba y generar el archivo ese el formato ese que hemos sacado del console. Tenemos que reemplazar, ¿sí? Lo sacamos el geyser y ponemos el user nuestro, el user list de user. Bueno, ahí y acá en vez del user le ponemos user list. O sea, ese está comentado. Bueno, acá no se comenta así, por eso no te lo marca el comentario. Reemplazarlo al... Ah, ya está, listo. Tenés que ponerle user con mayúscula. Ahí después- en la línea 10. No, ahí no. No, en la línea 10. Ahí. Ahora sí. Y no pasa nada, o sea, es lo mismo. Nada más que ahora estamos usando un componente propio. Y el componente propio yo lo puedo modificar para hacerle algunas mejoras, ¿sí? Al geyser, que era el componente del adivinador, yo no puedo tocarlo. Por eso que hemos hecho esto. Dice, no hay cambio visible en el navegador, excepto que ahora la aplicación usa un componente que se puede personalizar. El componente principal de la lista de usuarios es un list component responsable de obtener la información de la API, mostrar el título de la página, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dice la list geyser columna creada para cada campo en la respuesta. Eso es demasiado para una cuadrícula utilizable, así que eliminemos un par de text file de la cuadrilla de datos y veamos el efecto. Y ahí ya lo empezamos a personalizar. Por ejemplo, el username lo sacamos y el address strict lo sacamos. Username se va. ¿Cómo puedo comentar aquí? JSX, ¿cómo se comenta en JSX? Creo que es llave. como... Con la llave y después como comentás normal. Claro, está bien, tienes razón, porque cuando vos pones llave, adentro de lo que está la llave es JavaScript. No, adentro de la llave le pones las dos barritas. Tienes razón. Ahí y cerrar la llave allá. Ahí está. Te falta... Pero me la toma la llave esta como que... Como que ya te he comentado. Bueno. Sí, borrar. Ponele con la barra, asterisco, asterisco, barra. Con esa la hago yo. Barra, asterisco, asterisco, barra. Dentro de la llave, ¿no? Ah, claro. Ese no te llega hasta el final. Tienes razón. Dentro de la llave, cerrar la llave. Ahí está. Pero sí tiene que haber un... No, la llave se cierra al final. Ahí. Tiene que haber una forma de comentar JSX. No me acuerdo cuál. Bueno, ahí está. Entonces ya se borró el username. Y ahora también te decía que borré otro más, que era el... ¿Cuál era el otro que te pedía que borré?
Uno borré y el otro lo comenté. Ya borró los dos que pedí. Ah, ya están los dos. Bueno, Sí, no era la entonces ya quedó más 10. cortito. Bajemos en el tutorial a ver qué más pide. A ver, para lo voy a poner porque quiero que me aparezca. Ahí está. ¿Y esto? Bueno, Bueno, uso de tipo de campo. Acaba de conocer los text fields y los email field componentes. Fíjate que esos componentes que formatean el campo son o text field o email field. ReactAdmin proporciona muchos otros campos más, ¿sí? Para distintos tipos de datos, número, fecha, imágenes, HTML, etcétera, etcétera. Entonces lo que pide acá es que reemplaces y agregues el URL field. ¿Ves? Lo único que hace es agregarle el URL field y a la URL la formatea con ese tipo de campo, con ese componente para mostrar ese tipo de campo. O sea, no sé si se dan cuenta, pero todo esto son componentes. O sea, el list es un componente y adentro de ese componente tengo otro componente que se llama DataGrid. Y adentro del componente de DataGrid, cada uno de los elementos, cada una de las columnas es un componente también que formatea los campos. le agrego Bueno, entonces en el user. sí, en el user, sí, lo único que hace es agregarle el URL file, que es el mismo, Te lo ¿no? comento. Con el URL file. Y al URL file lo usa para mostrar el sitio web. En vez de que sea un text file, ahora lo hace URL file. Y va a ver que ya te agrega el enlace. O sea, ya en vez de ser un texto fijo, ahora es un enlace para hacer clic e irse al sitio ese. Fíjate cómo ha quedado. Ahora es un enlace. Ah, Y todo eso lo hace mediante componente, lo cual está bueno. Sí, en realidad van y vuelven, pero la idea está. Escribir un campo personalizado. Y acá te enseña cómo armar algo propio, más específico. Y este es para el website también, para el sitio web. Y te hace que crees ¿y dónde yo tendré que modificar para que me mande a un sitio web, por ejemplo? Porque ¿dónde está esto? O sea, si yo hago un clic acá, me manda aquí mismo. Sí, lo que pasa es que esas direcciones no existen, son direcciones ficticias. Por eso que Bueno, están ahí. pero ¿dónde modifica la Si columna yo, website, por claro, ejemplo? sí, que si yo Ah, quiero, no sé, que me mande, no sé, a Google. eso tendría que estar en el dato del JSON En un placeholder. JSON, ¿verdad? Claro, es el dato que ha sacado de... Yo lo que hacía después, digamos, una vez que terminen del ejercicio este, y le entiendan más o menos, para que lo afiancen realmente, vuelvan a hacer, pero esta vez ya no usen JSON Placeholder, hagan un JSON Server propio, con datos propios. Y ahí póngale en una dirección de email, una dirección web que exista, y va a saltar esa dirección. Ah, bien. Bueno, ¿qué más nos pide? Un elemento personalizado. ¿Cómo creamos un componente de campo personalizado? Y ahí me dice que cree un archivo que se llama myurlfield.js y que le meta todo esto que está ahí adentro. Y fíjense en qué es lo que hace. Armalo. Copia ese texto y crea un archivo que se llame myurlfield.js. Con mayúscula my, sí, urlfields.js.
pegarle el contenido ese. ¿Y qué es lo que hace? Todavía no lo está usando. No es tan fácil, tenés que llamar. Para veamos qué hace. Fíjate que lo que hace es recibir el valor, bueno, y lo exporta. Sí. Tiene usted ahí Le- en la barra, creo, esta ¿Mm? Zoom. Zoom para usar no sé, puntero, cosas así. ¿O no? Sí, sí, le pone un iconito. Bueno, usalo el componente ahí, ha creado el componente. El componente se llama myURLFiat. Y ahora lo que hace es agregarlo, importarlo. ¿Sí? O sea, lo saca al otro porque ya no lo usa, al URL fiel. Y ahora crea su propio URL fiel, que se llama myURLFiat. Y lo usa en su lugar. Tac, tac. Y ahí, cuando ejecutan, no le veo nada de nuevo. Aparecería si puede reemplazar cualquiera de los componentes. Bueno, ahí le dice que sí, que cualquier componente de esto lo podríamos crear nosotros mismos y hacer alguna cosa distinta, que haga algo raro. Pero no sé qué es lo que hace de raro. A ver, pues veamos qué es lo que hace de raro este. ¿Qué tiene de distinto? Es más, yo podría dejar los dos componentes, ¿no? Si no lo eliminamos al otro, podría dejar los dos, el anterior y el propio. El propio lo que tenía un iconito, creo, algo por el estilo, pero no sé por qué no está saliendo. Ahí tendría que aparecer algo. Mm, ¿Qué, lo vuelvo eh, para atrás, como estaba antes o no? URL file. A ver, muéstrame el componente del myURL file. Eso. ¿Qué es lo que hace? Dice record, use record context, el record href. Bueno, pero lo importado después en el users, porque ahí dice en el user que hay que importarlo. Sí, Ah, sí, qué raro. no le veo diferencia, ¿no? No aparece ahí el dibujito de lo que tiene que aparecer. No, Puede usar el componente. Dice que funciona de la misma manera, nada más. Sí, no le he hecho nada. Ahora seguro que le ponía un icono. Ah, Capaz que acá más abajo, adelante lo usa. acá abajo, acá abajo. Ahí lo toca. Ahí lo toca. Y le agrega un iconito. Le dicen que le pone estilo, le cambia el estilo para que no salga el subrayado, le agrega unas cuantas cosas y recién ahí van a ver diferencia. Le ha sacado el subrayado, le ha puesto el iconito ese de la flechita. O sea que puedo Sí, agregarle estilos distintos y hacerle cosas personalizadas. Sí, en ese caso, no sé qué está haciendo. le Está saca el poniendo. subrayado y le saca. Sí. Así estaba antes, ¿eh? Así estaba antes. Ujú.
Y así está ahora. Y así estaba. Fue una pregunta, ¿los componentes esos ya son responsive? Sí, sí, incluso al final del tutorial te muestra cómo pasarlo en un celular, cómo verlo en un celular, cómo se vería en un celular. Bueno, ahí te muestra el efecto. El SX accesorio es como el style accesorio de React, excepto que admite temas, consulta de medio, propiedad. Este es de Material Design, ¿sí? Que es el componente de estilo que tiene para formatear el React Admin. Bueno, hay mucho más en Material UI que lo que cubre este tutorial. Manejo de relaciones. Vamos a ver la relación con los otros archivos. Acá demuestra que están relacionados las dos tablas, la de user con la de la tabla de post. Entonces te dice que vamos a crear el otro recurso. Te dicen que crea el recurso. De vuelta pone el geyser, lo vuelve a hacer aparecer el geyser. Y ahora para el segundo recurso usa el geyser para que el adivinador me genere el formato de. En el JS volvemos a hacer aparecer el geyser. Como era antes. Y ahora agrego un nuevo recurso, que es el recurso para los posts, que lo pone antes. Eso lo pone antes para que salga primero en el menú. Los posts, y el post lo usa con el adivinador para que me genere el código del componente automáticamente y yo lo modifique. Entonces ahí ya cuando lo mando a andar, fíjate que en el menú ya tenés dos cosas. Tenés los usuarios y tenés los posts. Ya simple ahí ya aparece. Es más, en los posts vos podés hacer clic en algún usuario y te vas ahí en el primero que dice user, primera columna. No, en los posts. No, en los posts. En el post hace clic ahí en el numerito que dice user. Abajo, ahí. Se hace clic, se tendría que mandar a los users. Si hago clic en ¿me decís? Bueno, pasa que justo. No, ahí. Ahí, por ejemplo. Ve, te manda a los users. En realidad no te tendría que mandar al listado de users, te tendría que mandar al user ese que le he hecho clic en el user, el código Si hago 1, el 10, Ah, no. te Sí. manda a todos los usuarios. Bueno, eso también lo arreglo, para que sepa a quién le estás haciendo clic. Bueno, continuamos a ver qué más hace. ¿Qué dice? El teaser sugiere usar reference file para que el usuario del campo, para que se enlacen los dos campos, el user ID. Entonces, copiarlo al geyser. El geyser no hace falta que lo copie de acá, copiarlo de la consola, como hemos hecho hace rato. En la consola, ahí como estás en el post, abrí la consola y arriba al principio en la consola. Ah, no, ahí está, al final está.
Entonces, lo copias y listo. Falta la importación nomás, que esa la tenés que tener. Bien, bien. Muy ordenado, Luis. Está bien. Ah, ¿a dónde lo copio este? En este nuevo, creo un nuevo. Claro. Lo que se llama PostJS. Mm, sí. Post con minúsculo o con mayúscula. Ahí te pide con minúscula, ahí te lo pone con minúscula, pero por convención se escribe con mayúscula los componentes. No sé por qué lo pone con minúscula. Y este era con Te mayúscula entonces. falta, sí, te faltan las importaciones, ¿no? Es, Y que esto no no va. son- eso no. Ahí está. Parece que copié algo de más, Y ¿no? ahora, en el JS tenés que hacer el llamado al tuyo, a este, no al Geyser. Mm, en las importaciones hago el llamado a Pero en el en el otro. appjs, sí, Este estaba con minúscula, acá no sé si con minúscula o con mayúscula. con mayúscula. De todas maneras te va a dar el error si no le gusta. En el que me dijiste, en el app. En el app creo que está. Sí, Sí, acá abajo es ahí para está el agregar. Geyser. Ahora lo saca el Geyser de vuelta y pone el tuyo. Saco este, Comenta el Geyser ya tengo un chorizo de cosas, ya no me acuerdo. y pone el tuyo. Y agregamos Y este. ahí no lo está encontrando. Ah, no, no lo está usando. Nos Abajo lo falta tenés que este. usar. A este hay que agregarle aquí. Sí, el Geyser se va, el eGeyser, y se reemplaza por. Este. No, No, al revés. al revés. Sí. Ese. Ese se va y se reemplaza ese. Y ahora ya tenés lo mismo andando, o sea, no va a haber diferencia porque ahora está usando el tuyo. Ya te dice, al mostrar la lista de publicaciones, la aplicación muestra el ID, nombre del autor de la publicación como un archivo TextFiel. Este ID no significa mucho, usemos el usuario name en su lugar. O sea, ahí te está sugiriendo que cambies por name en vez del ID. Total, ya lo tiene. Ahí se está quejando. ¿Qué es de qué se está quejando? ¿De la mayúscula? Sí, pos. Con minúscula, te voy a poner con Sí. mayúscula. ¿Y post En la, en dónde estaba? en la línea 3, en el appjs. En la PBJ3. Entonces, sí. No es 13, es 15. Digo mal. Se ve chiquito. No, pero ahí dice 13. Pero no sé. Sí, igual. Ah, pero aquí me parece que me faltó una S al final. Ahí. Ahora sí. Pero no te salen los nine. Ve, te sale la cabecera, ¿no? Ahí. Ah, no. Ahí. Ahí te tienen que salir los nombres. O Los sea, este users nombre también debería te de tienen. aparecer acá. Eh, Que me ha faltado algo. Capaz. A mí sí me sale, pero me sale todo el mismo nombre. Post. no, es que hay 10 del mismo nombre. Después el próximo día va a Ah, ser 10 del mismo nombre. Hagamos takes. Que me copió mal. Name.
¿Por qué tengo...? ¿Está bien el referent? Me parece que no. Que este va acá adentro. Sí, Ujú. adentro del reference field. El text field, ponerlo adentro del reference field. Sí. Text field, este... Para. Entonces, a ver, estamos un momento. Este no es el que tengo que sacar, no. Sí, Pero ahí en el source, ves que tengo... dice ID, tenés que poner name. A la mierda. Más fácil. Y sí, Bueno, sí, que no. el referent file es un componente que sirve para hacer el enganche entre las dos tablas. Ahí le digo aquí en referencia, el ID user hace referencia a la tabla user. Y ahora el post en minúscula, el post en mayúscula. Este está en mayúscula. Sí, lo tenemos que dejar como lo decía. User, referent user. ¿Y los users estaban en mayúscula también, o no? Sí. Y el otro también. ¿Y este? No. Ah. Yo lo tengo con minúsculas y sí me funciona. A ver, problema de compilación, error en el post JS. Dice el módulo. Hay un paréntesis de mates. Sí, Sí. ese parece el último. Bueno, ahora sí sale el nombre. No, porque no le has puesto el nombre vos sí. No le he puesto el nombre. Le he puesto el ID, le has dejado. Tiene que poner el nombre. A ver. Ah, no, sí, sí está el name. Name, acá está. El que saqué es el ID y dejé el name, Sí. como decía ahí. Déjalo en minúscula al user, capaz que es eso, pero has puesto en mayúscula al user. No logra hacer el enlace. El reference users. Es. Ahí está. Ahora sí. Bien. Y el ID sigue estando. ¿Por qué está el Y ID? el ID sigue estando, sí. Porque está acá. Ah, ya está. Este ID, digamos, el primer ID, este segundo no lo. Este no decía que lo saque. Sí, aquí está. Ah, sí. Bueno, Como para hacer una referencia debe ser para que yo. ¿qué más pide? Bueno, No, está bien no, ahí. creo que después lo saca. Pero voy a hacer un paso a paso. Dice, el reference file componentes solo no muestra nada, simplemente obtiene los datos de referencia, crea un record context con el resultado y representa a sus hijos un text file en este caso. Sugerencia, vuelve a mirar la pestaña de red del navegador y realadmin deduplica las solicitudes de los usuarios y las agrega para realizar solo una solicitud HTTP al user. Para finalizar la lista de publicaciones, coloque el ID campo de publicaciones como la primera columna y elimine el cuerpo. ¿Sí? O sea, te lo hace que al ID ese que está atrás lo ponga adelante y que le borres
el source body. Porque el body es muy largo, entonces lo achica, lo acorta. Mm, mm, Post list. Bien. Nada más que no funciona porque no tenés todavía el componente de edición. Agregue capacidad de edición. Tiene que crear parecido a lo que hacíamos antes, pero ahora usas un edit geyser. Y el edit geyser te va a crear el componente, el formato del componente, creas el archivo, pegas el texto, toda la historia esa. Bueno, más o menos se entiende la idea de cuáles son los pasos a seguir. Digamos, son muy parecidos, muy metódico el tema. Haces que el geyser te cree el formato. Una vez que el geyser crea el formato, lo copias a ese formato, crea un componente personalizado con ese formato y lo usas ese componente. Y ahí lo puedes tocar si quieres el componente, o adaptarlo, hacer lo que quieras. Perfecto. Entonces ya le andas, ¿verdad? El edit, te aparece el edit. Bueno, acá está feo que aparezca el user, los ID nada más. Si lo puedes cambiar y te muestra también cómo se cambia, para que te aparezcan los nombres relacionados a los usuarios. Pones el cambio, grabar, sacar. Sí funciona. Está hablando solo. Ujú. Pero no sé si vuelvo de vuelta, sí, vuelvo de vuelta como estaba. Sí, después se deshace. Pero de vuelta, digamos, de vuelta lo mismo que veníamos haciendo, nada más que agregando cosas. Claro. Entonces, Hay que sacarlo desde la consola, copiar el formato que te genera el geyser, la imagen de arriba, ese que tiene arriba. sí. Eso, y después tenemos que agregar el código ese al post. Entonces vamos al post JS y le agregamos el código del... ¿Lo cambio todo? Sí, ¿no? Mm, O le agrego solo este. ahí están las import, que son todos los campos que necesitamos para la edición. Que la edición ya tiene más cosas. Pero son Y las eso, mismas que ya tiene acá arriba y se sí, agregan estas otras por lo visto. lo de edición. O sea que esto tendría que yo Sí, borrarlo. modificarlo, digamos, todo esto junto.
Claro, pero al Pero post menos list, este. no. No, El este no, post list sin agregar, sin tocarlo a este, sí. sin tocarlo eso porque ese ya está. Digamos, el Este es post lo- list, Y que me. Vale, esto es lo mismo. Otra. ya ese subir. Y este es lo mismo, pero agregando el host. Definitivamente sí. Ujú. Ahí Luego está. está. El post list. Es que está duplicado. ¿Por qué has puesto post list si era el No sé. edit? El de abajo no es post list, el de abajo es Sport. Ah, qué tonto. Ese no va. Lo que pasa es que acá te dice que es lo mismo que lo que ya tenés agregando estas líneas, pero este es el que ya está, Esos tres digamos, puntitos te dice es lo que que ya está, digamos, aquí escrito. bien. Por eso. Entonces tenemos los dos componentes. Agregamos los campos estos de edit en Sí. adelante y sumamos Es, esta función de editar. sí, es un componente de edición. Ahora, Ahora se puede modificar el post-edit para deshabilitar la edición de no sé qué cosa. Para deshabilitar la edición del ID. Claro, no tiene, del ID no lo podríamos editar. Entonces, para deshabilitar eso, tenemos que ponerle disable al ID. no entendí. ¿En dónde? Fíjate que ahí dice Text Input Disable Source ID. ¿Este? Sí, tiene que agregarle ese verde que está ahí. Ese. Este le agrego. Le agrega, ese está deshabilitado la edición. Te lo muestro nomás, pero no Ah, te deja. deshabilita la edición de ID. Y acá cambia el ID por el nombre para que se vea el nombre. Sí. Select este para que no veamos el número sino el nombre. Y borramos para que no veamos Ya, la ID. Y borramos ahí se lo pone en multiline a multiline body. para que se pueda editar. Y ahí ya queda más lindo. Ahí ya queda bien, digamos, la edición. Pero no ha traído el nombre. Ya. ¿Verdad? Pero está igual. Sí, no trae el nombre. ¿Lo has usado al componente? ¿O está el data geyser? No, todavía. No lo he usado. En el appjs no lo ha llamado. Tiene que importarlo y llamarlo. Acá. Acá, ¿qué estás usando? Está usando el edit geyser. Tiene que sacar el edit geyser y importarlo al tuyo. Al edit user.
¿En qué línea está? Bueno, no estoy viendo. El edit geyser está en la 21. Este. Sí, ese lo tenés que usar al tuyo. En vez del edit geyser tenés que poner el post edit. ¿Cómo se llama? Edit post o post edit. Pero no creo ninguno yo. Pose este. Es el post edit. Tenés que importarlo. Y bueno, le cambié esto. Ahí al lado, el post edit, coma y el otro. Que está en el mismo archivo. Post-list, post-edit, que están aquí juntos. Sí. Ahora sí. Post. ¡Tarán! Ahora sí. Está multiline, está el nombre. Ya no podemos modificar ID este. Ya no podemos conectar ID. Ahí lo hace solo, básicamente. O sea, después Tampoco que hacen podemos este poner nombre. tutorial una, dos, tres veces, ya se van solos. Ya saben cómo es. Porque es lo mismo, digamos, que es muy repetitivo. Entonces, ya lo único que cambiaría sería modificar a gusto lo que quieran hacer. Estaría bueno usar algo propio, digamos, con el JSON Server, como le digo, para que grabe y quede guardado. Qué sé yo, una agenda o algo que tenga las relaciones así entre las tablas, dos tablas aunque sea, ponen dos recursos y pueden hacer algo, digamos, útil, algo que ande, que funcione, que tenga utilidad. Bueno, después le da la capacidad de creación, el create, ¿sí? Que es parecido al edit. Es más, este no tiene geyser, este directamente agarra el edit, lo copia, lo pega y le pega la modificada. O sea, en vez de crear, en vez de poner edit, le crea un create. Y se hace lo mismo, nada más que ahora ya tenés el edit, tenés el list, ahora te falta el create. Y el create, fíjate que igual que el edit, nada más que con la modificación. En vez del componente edit, este se llama create. ¿Sí? No crea el ID porque el ID es automático. Y por supuesto lo tenéis que llamar desde la PPJS. Y si no, no va a andar. ¿Sí? Todo es llamado de la PPJS. Lo importamos de la PPJS, lo llamamos de la PPJS. Sí, bueno, ahí te quedó el ID Deezer ese que no tendría que estar ya el ID Deezer. Ahí tendría que estar el ID tuyo. Un momentito, me toca la puerta. Bueno, Ya está. ¿ya está? Sí, ya estoy. Ya estoy. Bueno, a ver, ¿qué pasó con el edit Geyser ese? ¿Ya lo has modificado por él? Ah, ya está el tuyo, perfecto. El post edit y el post list. Listo, ahora te faltaría agregar el Claro, lo que pasa post. es en realidad que lo había agregado antes, pero a ese no lo había quitado. Sí, lo mismo anda. Y anda igual, sí. Y este quiere que lo cambie por, bueno, Agrega el en post realidad create. es este nada más que tengo que agregar acá. Sí, ya estás viéndole cómo funciona. Ya le está agarrando la mano. Ahí le metes el post create, ya tenés el componente importado y ahora lo usas acá abajo. Y Sí, agregamos este otro, sí.
Claro, ya le da al mismo resource ese, le da capacidad de listado, tiene capacidad de edición, y ahora le da capacidad de creación. O sea que le pones el create. Sí. O sea, Entonces, agregamos nada más a este. le agrega una Como que prop agregamos una línea más, nada más. El create. que es el create. Y ahí ya con eso es suficiente para que funcione la creación. Ya te aparece un create arriba en el post. Ahí está. Ahí tenés el ¿Qué create. pasa? Que tenía justo seleccionado uno Ah, y se no borra. me parecía esto. Ahora creas y se Solo- puede crear uno nuevo. Listo. Bueno, no sé dónde está. El elemento no existe, te dice porque lo crea y lo borra. Eso porque el JSON placeholder hace esa cosa rara de borrarte las cosas después que la creas. Acá te habla de la representación optimista y deshacer. Esto que cuando uno hace, lo explico en pocas palabras, está lindo para leerlo. Cuando uno borra algo, te dice, te aparece por unos segundos la leyenda deshacer, el undo. Sí, En realidad te dice que no lo está borrando, realmente lo borra después que se va el undo ese. ¿Por qué? Porque si vos te arrepentís, no tengas que volver a buscarlo en la base de datos, volverlo a grabar en la base de datos. En la base de datos no lo borra todavía. Te da el tiempo para que vos te arrepientas. Si no te arrepintió en ese tiempo, ya recién lo fija en la base de datos al borrar. Eso es lo que te dice de optimista. 5 segundos. supongo que ese Personaliz- tiempito, bueno, se puede cambiar, obviamente. ya Me imagino. está configurado en el componente, en el Como que 5 componente, segundos muy rápido. en el componente lista. Claro, pero eso es por si vos te mandado una macana. Siempre en los primeros segundos te has dado cuenta que te mandó una macana. Es por si las borró por error, digamos. Por eso, sí. Personalización de título de página. Bueno, para ponerle un título a la página. Te aparece ahí arriba, ¿ve? Porque normalmente te aparece cualquier cosa. Fíjate que aparece en el título de cada una de las páginas. Eh, te aparece post nada más, pero si vos entras a uno, te dice post 1 y ahí te tenés que decir el nombre del usuario. O sea, entonces ahí te dice cómo agregarle el título a la página. ¿Ve? En el edit, en vez de dejarle vacío, le pones una props que se llama title y le mandas post title. Le mandas un componente post title. Oh, arriba en el edit. A ese edit de arriba lo tenés que modificar. O sea, el edit que está allá, le agrega. Ahí, ahí está. Em, y el post title lo tenés que crear porque no existe. Exacto. Lo creas como un componente que tiene un operador ternario que te dice si no existe, que le ponga una cosa, que si existe, le ponga otra.
¿Y ahí qué ha pasado? ¿Está bien? El edit has puesto 2. Fíjate al final del edit arriba, le has cerrado doble. Te falta una llave. Ahí está. Y el otro, user record context. Estaba sin conexión y tuve que ingresar desde el celu. ¿Cómo está? Que no está Sí, definido. ya estamos por terminar la clase. ¿Qué te dice? Que no está definido el user record context. User record context. Habrá que importarlo primero. Puede ser. Puede ser, pero no me está diciendo eso con un componente de título personalizado. A ver, baja. Capaz que abajo aparece la importación por ahí. No. No, este para el filtro. Ahí te dice. El contexto definido antes de usarlo. Hay que definirlo. Pues no está definido. Pero ¿cómo lo defino este? No entiendo. ¿Lo agrego acá? Post title anteriormente. No. Ahí fíjate en el anterior que lo que hace es suizo un poquito. Más arriba no tiene por qué agregarlo. User context. Use record context. Que el componente URL file existe anteriormente como persona. Este componente utiliza el mismo enlace user context que el componente personalizado URL files descrito anteriormente. Buscar el URL file. Pero el URL file lo habíamos usado en. Uy, ¿dónde lo habíamos usado acá? Sí, ahí No, está. acá. Pero Claro, pero lo habíamos cambiado por mi URL. claro, ahí está. User record context está aquí. Sí, esa O sea, importa. esta línea para mí tiene que Sí, estar acá también. sí. Para importarlo a este. Ahora sí. Cualquiera lo ha puesto. No, sí, para ver si estás leyendo capaz. A ver si estás atento. A Y ver ya si no no me está. acuerdo qué hacía esto. El Cambiaba título. el título en la edición, ¿no? Cuando Ahí entraba está. y le pones Pone el número de registro, te pone el título. del post. Bueno, y así. Después, lo último que hacemos, y ya terminamos, es Ahí pone ahora. agregar los filtros. Los filtros están buenísimos. Puedes filtrar que queremos mostrar. Agregar filtro de búsqueda. Bueno, anda agregándolo, vos, Luis, y explícalo cómo lo hace. Yo tomo asistencia, que ya estamos casi en horario. Sí, ya se me ha hecho tarde. 2 horas Son nos las llevó 4 en ya. vez de 30 minutos. Es Bueno, porque está lenta la computadora, todo, ¿verdad? y estamos lentos nosotros también. Bueno, a ver. Asistencia. ¿De dónde tomo asistencia? Si no tengo la lista de asistencia, buena pregunta. Bueno, manden la asistencia por el chat. Pongan el nombre de ustedes y Ok. pongan presente.
Eso era una de las cosas que tenía que hacer el fin de Semana Santo, las cuales no logré hacer. Armar una planilla de asistencia. Bueno, ¿qué opinan? La verdad, La profe, está idea, muy bueno, pero sí. Me he mareado un poquito. muy Me Sí, mareado. sí, mareó bastante, muchísimo. la Pero primera está vez te bueno. marea un poco, pero la sugerencia es la siguiente: hagan 2 o 3 veces el ejemplo desde cero, siguiendo paso por paso, y van a ver que todo es metódico y siempre va haciendo lo mismo. Va a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y después lo van a aprender a hacer ya de memoria y lo pueden hacer con cualquier proyecto de ustedes. La única idea de este ejemplo que hemos hecho hoy es ver cómo son los componentes, cómo un componente está anidado dentro de otro y otro, hasta el título es un componente. Entonces todo se reusa y se importa y todo funciona agrupando los componentes unos con otros. Digamos, esa es la idea. Y el hecho de que entiendan el fundamento nada más de cómo se construye una aplicación en React. Recording stopped. Después ahora vamos a ir viendo, la clase que viene más, vamos a ir viendo componentes un poco más complejos y así vamos a ir haciendo hasta armar algo parecido a esto que acabamos de ver. Pero fíjense que no es muy complicado. ¿Sí? Una pregunta, Luis, ¿vos tenías experiencia en React antes? No, esta es la primera vez que estoy viendo esto. Bueno, es cuestión de meterle mano, ¿no? Sí, no, Profe, a mí el instalar nomás ya me da error. Ese Yarn, Create, React, me da error. lo que pasa es que tenés que instalar ¿qué te dice? ¿Que no tenés el YARN? Exactamente, que no lo tiene el Yarn. Bueno, el que no tiene el YARN, tienen que poner npm espacio y espacio YARN y darle enter. Y ahí le van a instalar el YARN primero. Una vez que ya tengan instalado el YARN, ya pueden hacer las instrucciones siguientes. Eso ya. A ver, error. Yarn es con N, ¿no? Al último. Sí, YARN, Sí, Ahí, bien, bien. Y-A-R-N. Bueno. Y a ver, ¿cómo quedó el ¿Cómo instalo el yarn? Ese yarn. npm espacio i espacio YARN. Una i Espacio normal. ahí, espacio yarn. Y nada más. Eso en la terminal. Eso si quieren trabajar con el YARN, pero pueden trabajar con el npm también. Eso lo mismo. Hasta ahora no he encontrado nada que me diga que el YARN es mejor. Es de Facebook nada más. Y Es para acordarme. y el npm de Node. No, está bien que haga todo eso. Esos machetes son útiles. Bueno, ¿has podido hacer Estaba agregando. Uy, ¿dónde he ido? la de Título, búsqueda, estaba agregando esto filtro? y tenía que aparecer esto ya. Y aquí está. Bien, y Y ahí lo busca escribí juego algo. que está buscando, parece. Si puedes escribir algo ahí, escribí algo. No sé, es Escribí el nombre algo de este. en el search. No, anda escribiendo y se va a ir filtrando solo. Escribí. Bueno, la idea es que Pero no filtra el nombre. No, filtra Son- cualquier cosa, digamos, cualquier palabra que encuentre adentro. Parece que filtra el título. Sí, sobre el título está trabajando. Sí. Lo va achicando a medida que va escribiendo. Está bueno. Y podés agregar más filtros. Entonces tiene ahí al costado el que dice Add Filter. Fíjate ¿A el que dónde? ha agregado en la aplicación tuya. Anda de vuelta a la aplicación.
No, en la ejecución. Ah, acá, ¿qué? Ahí tenés para agregar filtro. Ah, user. Ah, bueno, en este caso dos. Puedes filtrar un usuario y dentro del usuario puedes hacer búsqueda dentro del usuario. Sí, está muy bueno porque ya tiene todo, digamos. Si es muchísima la información, sirve mucho el filtro este. Ya tenés create, ya tenés Ah, y lo borra. básicamente todo. Lo puedo Bueno, agregar momentáneamente. Y a este lo borra. ese borra el filtro, sí. Bueno, y ahora anda bajando un poco despacio, veamos los títulos que siguen. Ya no vamos a seguir haciendo, sino veamos qué más dice. Personalizar los iconos del menú, pueden cambiar el dibujito del icono del menú, del costado. Agregar una página de inicio de sesión, también está buena. Una página de inicio, que diga bienvenido, qué sé yo. Una página de inicio de sesión. Esta es complicada porque no te la da completa, porque depende del back que tengas vos, del backend, el login que te responda. O sea, como aquí no tenemos backend, simplemente te hace la ventana de entrada y vos tenés que, de ingreso de datos, y vos tenés que conectarlo con el backend para que el backend te valide la información esa. El JSON Server lamentablemente no tiene validación de autentificación, así que no se puede hacer con eso. Hay que trabajar con otra base de datos más interesante. Baja, ahí tenemos el login, que este es el ingreso. Después tenemos compatibilidad con dispositivos móviles. Sí, esta es la parte que decían de responsive. Baja y te aparece un dibujito de la aplicación andando en un dispositivo móvil. Y para que sea compatible, No, lo que hace es ¿qué hacen? cambiar, no, cambiar el componente que se da cuenta si está trabajando en un teléfono o si está trabajando en un computador. Si está trabajando en un teléfono, usa el simple list, y si está trabajando en la computadora, usa el otro. El list ¿Cómo se común. llama? Sí, el list o el simple list. Depende cuál es. Ujú. O sea, le hace una responsividad. Después, ¿qué más tenemos abajo? Ya termina eso. Ah, Una que barra ahí solo, para. solo hace el cambio de componente. Cuando se va achicando la ventana, solo cambia a la lista, al otro componente. Conexión a una API real para trabajar con otra API. Acá nos dan la pauta cómo se haría la conexión. Eso ya tiene más que ver con el backend, y cómo se manejaría la conexión contra un backend real. Y el último ya termina, creo. Creo que no hay más. Sí, No ahí hay. está, conclusión. Sí. Bueno, en conclusión, está bueno. Listo. Esto no es más que un generador automático de aplicaciones. Sin saber nada, puedo armar una aplicación. Pero que tengo que tener el backend funcionando. Y me armo una aplicación. Está bastante lindo. Bueno, Muy bien. traten de hacerlo de vuelta, solitos, y háganlo que ande, completo. Hasta ahí, por lo menos, donde hemos llegado, hasta la parte de poner los filtros, que es la parte más, o lo con el menú, nada más, hasta ahí. Y van a ver que está bueno, y por sobre todas las cosas le va a quedar la idea de cómo son el tema de los componentes, cómo se encajan los componentes uno dentro de otro, cómo todo se maneja con componentes. Bueno, listo. Eso fue todo por hoy. La próxima clase, Miércoles. el miércoles, continuamos ya Miércoles con creando, esto. ya creando nuestros propios componentes. ¿Cómo? El miércoles tenemos programación y laboratorio. Bueno, Para laboratorio, la base de datos esa que mandó. sí, que me quedó para que la traten de hacer. Sí.
Esa la hago hoy o mañana. Sí. Bueno, nos vemos entonces hasta Gracias, el miércoles. profe. Nos vemos, profe, el miércoles. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Vamos, profe.